¿Alguna vez te has sentido atrapado por pensamientos negativos que parecen no dejarte en paz? ¿Te has preguntado cómo podrías limpiar tu mente y experimentar verdadera paz interior? Hoy quiero hablarte sobre un secreto poderoso que está escondido en la Biblia, un secreto que cuando lo descubres y lo aplicas puede transformar completamente la manera en que piensas, sientes y vives. El poder de una mente renovada no es algo que todos conocen, pero es la clave que Dios nos ha dado para liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a la ansiedad, el miedo y la confusión. A lo largo de este video, exploraremos cómo la Biblia te enseña a limpiar tu mente, deshaciendo patrones tóxicos y llenándola con pensamientos que te acercan a la paz y a la presencia de Dios. Te mostraré principios bíblicos, enseñanzas profundas y versículos que contienen el poder de renovar tu interior y desbloquear bendiciones en tu vida. Pero para que esto funcione, debes quedarte conmigo hasta el final, porque la penúltima enseñanza que veremos hoy puede tener la clave para desbloquear esa paz que tanto anhelas. Así que prepárate, porque en los próximos minutos comenzarás un viaje que podría cambiar el rumbo de tu vida espiritual. Descubrirás cómo identificar los pensamientos que no vienen de Dios, cómo alejarlos y cómo llenar tu mente con su luz y su verdad. Antes de continuar, quiero que me ayudes en algo muy importante. Comenta la frase "Quiero limpiar mi mente con la palabra de Dios" aquí abajo, para demostrar tu compromiso con este estudio bíblico y con tu fe. No olvides darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que necesitan escuchar esta palabra hoy. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Cuando te suscribes y activas las notificaciones, te conviertes en parte de una comunidad que busca la guía de Dios cada día. No olvides que muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal puede ser un apoyo espiritual para ellos, así como lo es para ti. Ahora sí, empecemos con el estudio. En este viaje vamos a descubrir cómo limpiar tu mente con el poder de la palabra de Dios y experimentar su paz profunda y transformadora. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, "No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Este versículo es un pilar fundamental para entender cómo limpiar la mente de pensamientos impuros, negativos o dañinos. Aquí, el apóstol Pablo nos está dando una clave espiritual para vivir una vida plena y libre de las cargas mentales que nos alejan de la paz de Dios. La renovación de nuestra mente. Pero, ¿qué significa realmente renovar la mente? Imagina que tu mente es como un río. Si ese río está contaminado con aguas turbias, lodo y desechos, todo lo que fluye de allí estará igualmente sucio. Así ocurre cuando permitimos que nuestra mente se llene de preocupaciones, odio, celos, resentimientos o miedo. Esos pensamientos contaminan nuestro corazón y afectan nuestras decisiones, nuestro ánimo y nuestra relación con Dios. Pablo nos invita a no conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. El mundo nos bombardea con mensajes que a menudo nos llevan a la ansiedad, la envidia y el materialismo. Pero Dios nos ofrece algo completamente diferente: la transformación interior a través de su palabra. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, como limpiar un río poco a poco, filtrando lo que no sirve y permitiendo que solo fluya agua pura. Y ese proceso comienza con lo que permites que entre en tu mente. Pregúntate, ¿qué tipo de pensamientos estoy alimentando diariamente
¿Estoy llenando mi mente con la palabra de Dios o con preocupaciones y distracciones del mundo? La renovación de la mente comienza cuando decidimos prestar atención a lo que pensamos y sustituir los pensamientos negativos por las promesas de Dios. Cada vez que te sorprendas pensando, no puedo, recuerda que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cada vez que te sientas solo, recuerda que Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. La palabra de Dios es como un jabón espiritual que limpia nuestra mente de la suciedad del mundo. Pero para que funcione, debes usarlo constantemente, así como lavamos nuestras manos varias veces al día para mantenerlas limpias. También debemos limpiar nuestra mente todos los días leyendo la Biblia, orando y meditando en las promesas de Dios. Aquí está el primer paso para limpiar tu mente. No te conformes con lo que el mundo te ofrece. Decide renovar tu mente con la palabra de Dios cada día. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Si es así, sigue conmigo, porque aún hay mucho más que aprender sobre cómo renovar tu mente y desbloquear la paz que Dios quiere darte. En Filipenses 4:8 encontramos una clave poderosa para limpiar y proteger nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos ofrece una guía divina sobre cómo dirigir nuestros pensamientos. En un mundo donde la mente puede llenarse de temor, preocupaciones y negatividad, la Biblia nos enseña que tenemos el poder de elegir en qué pensar. Dios nos llama a enfocar nuestra mente en lo que es puro, honesto y digno de alabanza. Pero, ¿cómo logramos eso en medio de los desafíos diarios? Imagina que tu mente es como un jardín. Si no prestas atención, las malas hierbas comenzarán a crecer y a invadirlo. Esas malas hierbas pueden ser pensamientos de miedo, resentimiento, envidia o duda. Pero si decides plantar flores, regarlas y cuidarlas, el jardín florecerá y será hermoso. La clave está en lo que alimentas en tu mente. Si pasas el día enfocado en lo negativo, es como si estuvieras regando esas malas hierbas. Pero si decides enfocar tu mente en lo que es bueno y verdadero, estarás plantando semillas de paz, fe y esperanza. Pablo nos da una lista de semillas que podemos plantar en nuestra mente. Todo lo verdadero. Rechaza las mentiras del enemigo que te dicen que no eres suficiente o que Dios te ha abandonado. Enfócate en la verdad de que eres un hijo amado de Dios. Todo lo honesto. Llena tu mente con pensamientos honestos y sinceros, evitando las críticas, los chismes y las mentiras. Todo lo justo. Reflexiona sobre lo que es justo y recto y alinea tus pensamientos con la voluntad de Dios. Todo lo puro. Protege tu mente de la impureza, alejándote de contenidos que contaminan tu alma y te alejan de Dios. Todo lo amable. Piensa en lo que es amable y bondadoso. Recuerda las bendiciones que has recibido y expresa gratitud. Todo lo que es de buen nombre. Llena tu mente con cosas que edifican y que glorifican a Dios. Esta lista es como un filtro espiritual. Antes de dejar que un pensamiento permanezca en tu mente, pregúntate, ¿este pensamiento es verdadero, puro, justo y digno de alabanza? Si la respuesta es no, deséchalo y reemplázalo por uno que sí lo sea. Cuando sigues esta guía bíblica, estás construyendo un escudo alrededor de tu mente y tu corazón. Estás tomando el control de tus pensamientos y permitiendo que Dios transforme tu manera de pensar.
Y cuando tu mente está llena de pensamientos puros y justos, tu vida también comienza a cambiar. Recuerda que la batalla más grande se libra en tu mente. Pero no estás solo en esta lucha. Dios te ha dado su palabra como una herramienta poderosa para vencer. Usa Filipenses 4:8 como una brújula que te guíe hacia pensamientos que traen paz, esperanza y alegría. Si estás dispuesto a empezar a aplicar este versículo en tu vida, sigue conmigo, porque en el próximo bloque descubriremos otra enseñanza clave para mantener tu mente limpia y enfocada en Dios. Uno de los versículos más poderosos sobre la renovación de la mente es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje bíblico es una llamada directa a no dejarnos llevar por las corrientes del mundo. Pero, ¿qué significa exactamente no conformarse a este siglo? El apóstol Pablo nos advierte sobre el peligro de permitir que las influencias externas moldeen nuestra manera de pensar. Vivimos en un mundo que promueve valores contrarios a la voluntad de Dios, y si no somos cuidadosos, podemos caer en la trampa de aceptar como normal lo que en realidad contamina nuestra mente y nuestro espíritu. La renovación de la mente es un proceso continuo. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso que das hacia la transformación cuenta. Imagina que tu mente es como una computadora que ha estado acumulando archivos corruptos y virus durante años. Si no la limpias y actualizas, empezará a fallar. De manera similar, si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestros pensamientos pueden volverse tóxicos y alejarnos de su propósito. ¿Cómo renovar tu mente según la Biblia? Llena tu mente con la palabra de Dios. La renovación comienza cuando dejamos de alimentar nuestra mente con las mentiras del mundo y empezamos a llenarla con la verdad de la Biblia. Dedica tiempo cada día a leer, meditar y memorizar las Escrituras. La palabra de Dios es como una lámpara que ilumina tu camino y te ayuda a ver con claridad. Reemplaza los pensamientos negativos. Cada vez que un pensamiento negativo o de duda cruce por tu mente, detente y reemplázalo por una promesa de Dios. Por ejemplo, si te sientes incapaz, recuerda Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ora constantemente. La oración es una herramienta clave en el proceso de renovación. A través de la oración, puedes pedirle a Dios que limpie tu mente y te dé fuerza para resistir las tentaciones. Habla con Dios como si fuera tu mejor amigo y cuéntale todo lo que pasa por tu mente. Evita las influencias tóxicas. Si quieres mantener tu mente limpia, es importante que evites contenidos y personas que te alejen de Dios. Pregúntate, ¿esto edifica mi fe o la debilita? Aprende a discernir lo que es bueno para tu alma y lo que no lo es. Practica la gratitud. La gratitud es una forma poderosa de renovar tu mente. Cuando decides enfocarte en las bendiciones que has recibido en lugar de en lo que te falta, tu perspectiva comienza a cambiar. Empieza cada día agradeciendo a Dios por lo que tienes y verás cómo tu mente se llena de paz y alegría. La transformación que Dios quiere para ti. La renovación de la mente no solo cambia tus pensamientos, sino que también transforma tu vida. Cuando permites que Dios moldee tu manera de pensar, empiezas a ver el mundo con sus ojos. Descubres cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad para ti, y eso te da propósito y dirección. Recuerda que este proceso requiere paciencia y perseverancia. Habrá días en los que te sentirás tentado a volver a viejos patrones de pensamiento, pero no te desanimes.
Cada vez que elijas renovar tu mente con la palabra de Dios, estarás dando un paso más hacia la transformación que Él quiere para ti. Si estás dispuesto a continuar en este camino de renovación, sigue conmigo, porque en el próximo bloque exploraremos otro principio bíblico clave para limpiar y proteger tu mente. Finalizamos o bloque 4. Deseja que eu continue para o bloque 5. Uno de los mayores desafíos en la limpieza y renovación de la mente es protegerla de los constantes ataques que enfrentamos en el día a día. La Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal que buscan desviar nuestros pensamientos y alejarnos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios en Efesios 6 y específicamente en el versículo 17 nos recuerda la importancia del yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era una pieza fundamental en la armadura de un soldado romano. Protegía la cabeza, una parte vital del cuerpo, ya que cualquier golpe en esa área podía ser mortal. De manera similar, el yelmo de la salvación simboliza la protección que necesitamos para nuestra mente. Pero ¿qué significa ponerse este yelmo en la vida práctica? La importancia del yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo y cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando nuestra mente está protegida por esta verdad, es mucho más difícil que el enemigo siembre mentiras, dudas o temores en nosotros. El enemigo puede intentar atacarte con pensamientos como «No eres lo suficientemente bueno, Dios no te ama, nunca cambiarás». Pero cuando tienes puesto el yelmo de la salvación, esos pensamientos no pueden penetrar tu mente, porque sabes que tu valor y tu identidad vienen de lo que Jesús hizo por ti en la cruz, no de tus propios méritos. ¿Cómo ponerte el yelmo de la salvación? Recuerda tu identidad en Cristo cada día. Declara las verdades de la Biblia sobre ti. Dile a tu mente, soy hijo de Dios, soy perdonado, soy amado, soy una nueva creación en Cristo. No permitas que las voces del mundo definan quién eres. Llena tu mente con la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es una herramienta clave para defender tu mente. Cuando memorizas versículos bíblicos y los declaras en voz alta, estás usando la espada del Espíritu para vencer los ataques del enemigo. Renueva tu mente diariamente. El yelmo de la salvación no es algo que te pones una vez y ya está. Es un proceso diario. Cada mañana, antes de comenzar tu día, dedica un momento a renovar tu mente en oración y a recordar las promesas de Dios. Vive con esperanza. La salvación no es solo algo que experimentaremos en el futuro cuando estemos en el cielo. Es una realidad presente que nos da esperanza, paz y propósito aquí y ahora. Cuando tu mente está enfocada en la eternidad, los problemas terrenales pierden su poder para abrumarte. Mantén tu mente firme en Dios. El profeta Isaías nos deja una promesa hermosa en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando nuestra mente está enfocada en Dios y protegida por el yelmo de la salvación, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está en control y de que nuestra salvación está asegurada en Cristo. A medida que avanzamos en este estudio, te animo a reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria. ¿Estás protegiendo tu mente con el yelmo de la salvación o estás permitiendo que los ataques del enemigo te desvíen del propósito que Dios tiene para ti?
Si estás decidido a proteger tu mente y renovar tus pensamientos conforme a la voluntad de Dios, sigue conmigo en el próximo bloque, donde exploraremos una poderosa herramienta bíblica para limpiar y fortalecer tu mente. Una de las enseñanzas más poderosas que nos entrega la Biblia sobre cómo proteger y limpiar nuestra mente es la metáfora de la armadura de Dios. Este concepto, que encontramos en Efesios 6, 10, 18, no solo nos habla de la lucha espiritual que enfrentamos a diario, sino también de la importancia de proteger nuestra mente de los ataques externos e internos. En este pasaje, el apóstol Pablo nos dice que debemos revestirnos con la armadura de Dios para resistir los dardos del enemigo. Entre los elementos que componen esta armadura encontramos el casco de la salvación, que tiene una relevancia crucial en el proceso de limpiar y proteger la mente. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo este casco espiritual puede ayudarnos a renovar nuestros pensamientos y mantenernos enfocados en lo que realmente importa? La Biblia nos recuerda constantemente que la mente es el campo de batalla donde se libran las luchas más difíciles. Muchas de las mentiras que el enemigo siembra en nuestra mente están diseñadas para generarnos dudas, temores, ansiedad y desesperación. Pero al ponernos el casco de la salvación, bloqueamos esas mentiras y las reemplazamos con la verdad de Dios. La importancia del casco de la salvación. El casco protege una parte vital del cuerpo, la cabeza. Espiritualmente, esto simboliza la protección de nuestros pensamientos y la renovación de nuestra mente. El enemigo buscará atacarnos sembrando pensamientos negativos, de culpa, de inutilidad o de miedo. Sin embargo, cuando entendemos que hemos sido salvos por gracia y que nuestra identidad está en Cristo, nuestra perspectiva cambia. Ya no pensamos como antes, sino que nuestros pensamientos son alineados con la verdad del Evangelio, renovando la mente con la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos insta en Romanos 12:2 a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Este versículo nos revela el secreto para limpiar nuestra mente, la renovación constante a través de la palabra de Dios. Así como el casco de un soldado protege su cabeza en medio de la batalla, la verdad de Dios protege nuestros pensamientos y nos ayuda a mantener una perspectiva correcta, basada en la fe y no en el miedo. Cada día somos bombardeados por mensajes negativos, noticias alarmantes, comentarios desalentadores y pensamientos autodestructivos. Pero cuando nos revestimos con el casco de la salvación, recordamos que nuestra mente pertenece a Cristo y que no estamos a merced de los pensamientos que el enemigo intenta sembrar en nosotros. ¿Cómo practicar la protección de la mente? Pablo nos da un consejo práctico en Filipenses 4:8, donde nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza. Este versículo es una guía clara sobre cómo podemos limpiar nuestra mente a diario. Cada vez que un pensamiento negativo quiera apoderarse de nosotros, debemos detenernos y preguntarnos: ¿este pensamiento es verdadero? ¿Este pensamiento honra a Dios? ¿Este pensamiento edifica mi fe o me lleva a la desesperación? Si la respuesta es negativa, debemos rechazar ese pensamiento y reemplazarlo con la verdad de Dios. Esta práctica diaria es fundamental para mantener nuestra mente limpia y alineada con la voluntad de Dios. Querido oyente, revestirte con la armadura de Dios no es un acto simbólico, es una decisión diaria que transformará tu vida. Hoy te animo a que te tomes unos minutos para meditar en Efesios 6 y reflexionar sobre cómo puedes aplicar esta enseñanza en tu vida diaria.
Recuerda que la protección de tu mente es clave para tu crecimiento espiritual y para mantener la paz en medio de las adversidades. Antes de pasar al próximo bloque, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase "Mi mente pertenece a Cristo", como una declaración de fe y compromiso. Al hacerlo, estarás reafirmando tu decisión de limpiar tu mente y protegerla con el casco de la salvación. Una de las enseñanzas más profundas que nos da la Biblia sobre la limpieza y renovación de la mente se encuentra en 2 Corintios 10:5, donde el apóstol Pablo nos insta a tomar cautivo todo pensamiento y someterlo a la obediencia de Cristo. Pero, ¿qué significa realmente tomar cautivo un pensamiento? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestro día a día para limpiar nuestra mente y evitar que los pensamientos negativos, pecaminosos o autodestructivos dominen nuestra vida? La batalla en la mente. La mente humana es un campo de batalla constante. A diario enfrentamos pensamientos que pueden llevarnos hacia la luz o hacia la oscuridad. Hay pensamientos de duda, de miedo, de inseguridad y de culpa que buscan desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que no estamos indefensos en esta batalla. Tenemos la autoridad dada por Cristo para tomar esos pensamientos negativos, detenerlos y someterlos a la verdad de Dios. La expresión tomar cautivo evoca la imagen de un prisionero que es despojado de su libertad y puesto bajo control. De la misma manera, cuando un pensamiento negativo entra en nuestra mente, no debemos dejarlo libre para que se expanda y eche raíces. Al contrario, debemos identificarlo de inmediato, enfrentarlo y someterlo a la verdad de Cristo. Esto significa preguntarnos: ¿este pensamiento está alineado con lo que dice la palabra de Dios? ¿Este pensamiento me edifica espiritualmente o me destruye? ¿Este pensamiento proviene de Dios o del enemigo? Si descubrimos que el pensamiento no proviene de Dios, debemos rechazarlo y reemplazarlo por una verdad bíblica. ¿Cómo tomar cautivos los pensamientos en la práctica? Para limpiar nuestra mente y mantenerla bajo el control del Espíritu Santo, necesitamos desarrollar la práctica diaria de la reflexión y el discernimiento. Cada vez que un pensamiento negativo, de temor, de ira o de culpa aparezca en tu mente, debes detenerte y aplicar lo que dice 2 Corintios 10:5. Identifica el pensamiento. ¿De dónde proviene? ¿Qué emoción está generando en ti? Evalúalo a la luz de la palabra de Dios. ¿Este pensamiento refleja la verdad de Dios o es una mentira del enemigo? Recházalo y reemplázalo. Si el pensamiento no proviene de Dios, recházalo en el nombre de Jesús y reemplázalo por una verdad bíblica. Por ejemplo, si el pensamiento te dice que eres incapaz o insuficiente, reemplázalo por la verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza del Espíritu Santo. No podemos librar esta batalla en la mente con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía, nos fortalece y nos da discernimiento para reconocer las mentiras del enemigo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra mente se vuelve más sensible a la voz de Dios y menos vulnerable a los ataques externos. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto significa que cuando caminamos en el Espíritu, nuestra mente se mantiene limpia, enfocada en lo que es bueno, justo y verdadero, y alejamos los pensamientos que nos alejan de Dios. Ejercicio espiritual. La oración y la meditación en la palabra, una de las herramientas más poderosas que tenemos para limpiar nuestra mente, es la oración y la meditación en la palabra de Dios. Dedicar unos minutos cada día
a orar y reflexionar en un versículo bíblico puede marcar una gran diferencia en nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra qué pensamientos deben ser eliminados y qué verdades deben ser afirmadas en nuestra mente. Querido oyente, quiero que recuerdes algo importante. No estás solo en esta batalla por tu mente. Dios está contigo y te ha dado las herramientas necesarias para vencer. Hoy te animo a que tomes la decisión de tomar cautivo todo pensamiento negativo y someterlo a la obediencia de Cristo. Al hacerlo, estarás dando un paso importante hacia la limpieza y renovación de tu mente. Antes de pasar al próximo bloque, escribe en los comentarios la frase: "Yo tomo cautivo mis pensamientos en el nombre de Jesús", como una declaración de fe y compromiso. Al hacerlo, estarás afirmando tu decisión de limpiar tu mente y mantenerla bajo el control del Espíritu Santo. Uno de los versículos más poderosos sobre la limpieza y renovación de la mente es Romanos 12:2, donde el apóstol Pablo nos dice: "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta". Este versículo encierra un secreto profundo que pocos han logrado comprender plenamente. La verdadera transformación espiritual comienza en la mente. Si deseamos experimentar cambios en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestras relaciones y en nuestro caminar con Dios, primero debemos renovar nuestro entendimiento y limpiar nuestra mente de todo aquello que nos impide vivir conforme a la voluntad de Dios. No os conforméis a este siglo. El mundo en el que vivimos nos bombardea constantemente con ideas, valores y pensamientos que están en contra de la verdad de Dios. La cultura moderna nos invita a conformarnos, a adaptarnos a sus normas y a aceptar como normales cosas que la palabra de Dios claramente rechaza. Pero Pablo nos advierte: no os conforméis a este siglo. Esto significa que no debemos dejarnos moldear por las corrientes de pensamiento del mundo, sino que debemos buscar ser diferentes, viviendo según los principios del reino de Dios. Conformarse es fácil. Es simplemente seguir la corriente, aceptar lo que todos aceptan y pensar como todos piensan. Pero renovarse requiere esfuerzo, disciplina y, sobre todo, la guía del Espíritu Santo. Transformación por medio de la renovación del entendimiento. La palabra transformaos, que aparece en este versículo, proviene del griego metamorfo, que es la misma raíz de la palabra metamorfosis. Esta palabra describe un cambio profundo, radical y permanente, como el proceso por el cual una oruga se convierte en mariposa. Cuando renovamos nuestra mente, experimentamos una metamorfosis espiritual. Pasamos de ser personas llenas de pensamientos negativos, temores, inseguridades y deseos carnales, a ser personas llenas de paz, amor, fe y esperanza. Pero ¿cómo podemos experimentar esta renovación? Pasos para renovar tu mente. Llena tu mente con la palabra de Dios. La Biblia es el alimento espiritual que nutre nuestra mente y nuestro espíritu. Si queremos renovar nuestro entendimiento, necesitamos pasar tiempo leyendo, estudiando y meditando en la palabra de Dios. Cada vez que lees un pasaje bíblico, estás reemplazando pensamientos mundanos por pensamientos divinos. Rechaza las mentiras del enemigo. Una de las tácticas más comunes del enemigo es llenar nuestra mente con mentiras. No vales nada. Dios no te ama. Nunca podrás cambiar. Pero cuando renovamos nuestra mente, aprendemos a reconocer estas mentiras y a rechazarlas en el nombre de Jesús. Adopta una mentalidad de gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta para renovar la mente.
Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida desde una óptica más positiva y esperanzadora. Rodéate de personas que te edifiquen. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra manera de pensar. Por eso es importante rodearnos de hermanos y hermanas en la fe que nos animen, nos corrijan con amor y nos inspiren a crecer espiritualmente. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El propósito final de la renovación de la mente es que podamos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas personas se preguntan cuál es el plan de Dios para ellas, pero no pueden escucharlo porque su mente está llena de ruido y confusión. Cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a ver con claridad y a comprender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Esta voluntad no siempre será fácil, pero siempre será lo mejor para nuestra vida. Ejercicio espiritual. Meditación en la palabra. Te invito a que dediques unos minutos cada día a meditar en Romanos 12:2. Siéntate en un lugar tranquilo, lee el versículo en voz alta varias veces y reflexiona sobre lo que significa para ti. Pide al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a renovar tu mente. Querido oyente, renovar la mente no es un proceso instantáneo, es una transformación que lleva tiempo, pero que trae frutos abundantes. Hoy te animo a que tomes la decisión de no conformarte a este mundo, sino de buscar la renovación de tu entendimiento a través de la palabra de Dios. Antes de pasar al próximo bloque, escribe en los comentarios la frase: yo elijo renovar mi mente en Cristo como un acto de fe y compromiso. Al hacerlo, estarás declarando que decides buscar la transformación espiritual y vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia nos da una promesa increíble en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta promesa es un recordatorio de que la paz verdadera no proviene de las circunstancias externas, sino de la conexión constante con Dios. Muchas personas luchan diariamente con pensamientos de ansiedad, preocupación y miedo. Pero Dios nos ofrece un refugio seguro, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa tener la mente guardada en paz? La expresión guardar en completa paz nos habla de una protección divina sobre nuestra mente. Cuando perseveramos en los caminos de Dios y confiamos plenamente en Él, nuestra mente queda protegida de los ataques del enemigo. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que en medio de las tormentas experimentaremos una paz sobrenatural que nos sostendrá. La clave: perseverar en el pensamiento en Dios. El versículo nos da una clave crucial para mantener nuestra mente limpia y en paz. Perseverar en el pensamiento en Dios. Esto implica mantener nuestros pensamientos enfocados en la bondad, el amor y la fidelidad de Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca caótico. Pero ¿cómo podemos perseverar en el pensamiento en Dios en un mundo lleno de distracciones y problemas? Aquí hay algunas estrategias prácticas, estrategias para mantener la mente en Dios. Practica la oración constante. La oración es una conversación continua con Dios que nos ayuda a mantenernos conectados a Él. No tienes que esperar hasta estar en la iglesia o en un momento específico del día para orar. Puedes hablar con Dios en cualquier momento, mientras trabajas, mientras conduces o incluso mientras haces tareas domésticas. Llena tu mente con la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas que pueden fortalecer tu fe y renovar tu mente.
Memorizar versículos bíblicos y meditar en ellos te ayudará a reemplazar pensamientos negativos con pensamientos de esperanza y paz. Rechaza los pensamientos negativos. Cada vez que un pensamiento negativo, de miedo o de preocupación intente invadir tu mente, identifícalo y reemplázalo con una verdad bíblica. Por ejemplo, si piensas, no puedo manejar esta situación, reemplaza ese pensamiento con la verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cultiva la gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta para mantener la mente en paz. Cuando agradecemos a Dios por lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia y comenzamos a ver la vida con ojos de esperanza y alegría. El poder de confiar en Dios. El versículo también nos muestra que la paz está directamente relacionada con la confianza en Dios, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en Dios, dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar y empezamos a descansar en su soberanía. Sabemos que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida y que pase lo que pase, Él está en control. Ejercicio espiritual. Declaraciones de confianza. Te invito a que hagas este ejercicio. Cada mañana, antes de comenzar tu día, haz una lista de al menos 3 cosas por las que confías en Dios. Pueden ser cosas pequeñas o grandes, pero lo importante es que enfoques tu mente en la fidelidad de Dios. Por ejemplo, confío en que Dios me dará la fuerza que necesito para enfrentar este día. Confío en que Dios tiene un propósito para mi vida, incluso cuando no lo entiendo. Confío en que Dios está trabajando en mis circunstancias, aunque aún no vea los resultados. Amado oyente, la paz que Dios nos ofrece no es una paz temporal ni superficial. Es una paz profunda que guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Hoy te animo a que tomes la decisión de perseverar en el pensamiento en Dios y confiar plenamente en Él. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase, confío en la paz que Dios me da, como un acto de fe y compromiso. Al hacerlo, estarás declarando que decides buscar la paz de Dios y mantener tu mente enfocada en su amor y fidelidad. La Biblia nos llama a una transformación radical en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es una brújula espiritual que nos enseña que la verdadera transformación comienza en la mente. Si queremos limpiar y purificar nuestra mente, debemos permitir que Dios la renueve y la transforme desde adentro. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? El mundo nos empuja constantemente a adoptar patrones de pensamiento que no provienen de Dios. La cultura del miedo y la preocupación, la obsesión por el éxito material, la comparación constante con los demás, el conformismo espiritual que nos aleja de la verdadera fe. No conformarse a este siglo significa no aceptar pasivamente estos patrones de pensamiento, sino resistirlos y reemplazarlos con la verdad de Dios. La renovación del entendimiento. La clave para esta transformación está en la renovación del entendimiento. Pero, ¿cómo podemos renovar nuestra mente según la voluntad de Dios? Aquí hay algunas estrategias bíblicas. Renueva tu mente con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de verdad que puede transformar nuestra forma de pensar. Dedica tiempo cada día para leer, meditar y aplicar la palabra de Dios en tu vida. Cada vez que lees la Biblia, estás llenando tu mente con pensamientos puros, verdaderos y edificantes. Identifica y rechaza los pensamientos tóxicos. La renovación.
de la mente implica aprender a identificar los pensamientos que no provienen de Dios y reemplazarlos con su verdad. Por ejemplo, si te encuentras pensando, no soy suficiente, recuerda lo que dice la Biblia. Eres una creación maravillosa y amada por Dios. Salmo 139:14. Ora por una mente renovada. La oración es una herramienta poderosa para la renovación mental. Pídele a Dios que te ayude a renovar tu entendimiento y a alinear tus pensamientos con su voluntad. Puedes hacer una oración como esta: Señor, renueva mi mente y ayúdame a pensar según tu verdad. Transforma mi manera de ver el mundo y guía mis pensamientos hacia lo que es puro, bueno y agradable a ti. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a experimentar su voluntad en nuestra vida. Y no cualquier voluntad, sino una voluntad que es buena. Dios quiere lo mejor para ti. Agradable. Su voluntad traerá paz y gozo a tu corazón, perfecta. Aunque no siempre entendamos sus planes, podemos confiar en que su voluntad es perfecta y está diseñada para nuestro bien eterno. Ejercicio espiritual. Visualización bíblica. Te invito a que practiques este ejercicio de visualización bíblica. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a imaginar cómo sería tu vida si todos tus pensamientos estuvieran alineados con la voluntad de Dios. Visualiza tu mente siendo renovada por su palabra y experimentando paz, claridad y propósito. La renovación de la mente es un proceso continuo, pero es la clave para experimentar la transformación que Dios desea para ti. Hoy te animo a que tomes la decisión de no conformarte a los patrones de este mundo y permitir que Dios renueve tu entendimiento. Antes de continuar, escribe en los comentarios la frase: Señor, renueva mi mente y transforma mi vida, como un acto de fe y compromiso con este proceso de transformación. La armadura de Dios. Protegiendo tu mente con el casco de la salvación. En Efesios 6, 10, 17, Pablo nos habla de la armadura de Dios, una protección espiritual que todo creyente debe llevar para resistir los ataques del enemigo. En este pasaje encontramos una pieza clave: el casco de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Qué representa el casco de la salvación? El casco es una pieza esencial en cualquier armadura. Su función es proteger la cabeza, la parte más vital del cuerpo en términos de pensamiento, percepción y decisión. En el ámbito espiritual, el casco simboliza la protección de nuestra mente frente a los ataques del enemigo. La salvación que tenemos en Cristo nos da la seguridad de que nuestra vida está en manos de Dios, y esa certeza es lo que protege nuestra mente de los dardos de duda, temor, culpa y condenación que el enemigo intenta lanzar contra nosotros. ¿Por qué la mente es un campo de batalla espiritual? El enemigo sabe que si logra sembrar pensamientos negativos, de duda o de desesperación en nuestra mente, puede alejarnos de Dios y de su propósito para nuestra vida. Por eso, proteger nuestra mente es crucial para mantenernos firmes en la fe. Los ataques más comunes que enfrentamos en nuestra mente incluyen pensamientos de duda. ¿Realmente Dios me ama? Andrei, ¿será que Dios me escucha? Sentimientos de culpa. No soy digno de la salvación. He fallado demasiado. Miedo y ansiedad. No sé qué va a pasar en el futuro. ¿Y si todo sale mal? ¿Cómo ponerte el casco de la salvación cada día? Para proteger tu mente con el casco de la salvación, necesitas practicar ciertas disciplinas espirituales que fortalecerán tu fe y te recordarán la seguridad que tienes en Cristo. Recuerda diariamente tu identidad.
En Cristo la salvación te ha dado una nueva identidad. Ya no eres un pecador perdido, sino un hijo amado de Dios. Cada día, recuérdate a ti mismo quién eres en Cristo y que nada puede separarte de su amor. Romanos 8:38-39. Llena tu mente con la palabra de Dios. La Biblia es una fuente de verdad que puede contrarrestar las mentiras del enemigo. Cuando lees y meditas en la palabra, estás fortaleciendo tu mente y protegiéndola de pensamientos negativos. Ora pidiendo protección mental. Antes de comenzar cada día, ora y pide a Dios que te ayude a proteger tu mente. Puedes hacer una oración como esta. Señor, hoy me pongo el casco de la salvación. Protege mi mente de pensamientos de duda, temor y culpa. Ayúdame a recordar que soy salvo por tu gracia y que nada puede arrebatarme de tu mano. Rechaza los pensamientos tóxicos. Cuando un pensamiento negativo entre en tu mente, no lo alimentes. Identifícalo, recházalo y reemplázalo con una verdad bíblica. Por ejemplo, si piensas, no soy suficiente, reemplázalo con la verdad de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La paz que trae el casco de la salvación. Cuando llevas el casco de la salvación, experimentas una paz profunda que proviene de saber que tu vida está en manos de Dios. Esa paz actúa como un escudo que bloquea los pensamientos de ansiedad y miedo. Ejercicio espiritual. Declaraciones de fe. Hoy te animo a que practiques hacer declaraciones de fe basadas en tu salvación. Puedes repetir en voz alta frases como: soy salvo por la gracia de Dios. Mi mente está protegida por el casco de la salvación. Nada puede separarme del amor de Dios. La salvación no es solo un destino eterno, es una protección diaria para tu mente y tu corazón. Al ponerte el casco de la salvación cada día, estás eligiendo vivir en la verdad de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: hoy me pongo el casco de la salvación y protejo mi mente en Cristo. Esta declaración será un acto de fe y compromiso con tu protección espiritual, transformando tu mente con la renovación espiritual. El poder de Romanos 12:2, uno de los versículos más poderosos en cuanto a la transformación de la mente, se encuentra en Romanos 12:2, donde Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Este pasaje es un llamado a una renovación continua de la mente, algo que todos los creyentes debemos buscar cada día para mantener nuestra conexión con Dios y evitar que nuestra mente sea influenciada por el sistema de valores del mundo. ¿Qué significa no conformarse a este mundo? El mundo en el que vivimos está lleno de mensajes que promueven el egoísmo, la superficialidad, el materialismo y la desesperanza. Pablo nos advierte que si no cuidamos nuestra mente, corremos el riesgo de adoptar estas influencias negativas. No conformarse significa no dejar que nuestra mente se moldee según los patrones de pensamiento que predominan en la sociedad actual. ¿Cómo se produce la renovación de la mente? La renovación de la mente es un proceso espiritual que ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios transforme nuestra manera de pensar y nuestras prioridades. Este proceso implica identificar pensamientos equivocados. Muchas veces llevamos años creyendo mentiras sobre nosotros mismos, sobre Dios y sobre el propósito de nuestra vida. Por ejemplo, podemos pensar que no somos lo suficientemente buenos, que Dios está distante o que nuestro pasado nos define. Reemplazar mentiras con la verdad de Dios. La clave de la renovación de la mente es llenar nuestra mente con la verdad de Dios.
Cuando meditamos en su palabra y la aplicamos a nuestra vida diaria, comenzamos a ver el mundo desde una perspectiva divina. Cambiar nuestros hábitos de pensamiento. Renovar la mente no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un hábito que requiere tiempo, disciplina y dedicación. A medida que entrenamos nuestra mente para pensar de acuerdo con la verdad de Dios, experimentamos una transformación profunda. El fruto de una mente renovada. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a experimentar los siguientes frutos espirituales. Paz mental. Una mente renovada no está llena de ansiedad, miedo o confusión, sino de la paz que proviene de confiar en Dios. Discernimiento espiritual. Una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias. Esperanza y gratitud. Una mente renovada se enfoca en las promesas de Dios y vive con un corazón agradecido. Ejercicio espiritual. Diario de renovación. Te animo a que dediques tiempo cada día a practicar la renovación de tu mente. Puedes llevar un diario en el que escribas pensamientos negativos o mentiras que detectes en tu mente. Versículos bíblicos que refuercen la verdad de Dios. Oraciones en las que pidas a Dios que te ayude a renovar tu entendimiento. La renovación como un acto de adoración. En el mismo pasaje de Romanos 12:1-2, Pablo nos recuerda que la renovación de la mente forma parte de nuestra adoración a Dios. Al transformar nuestra manera de pensar, estamos honrando a Dios y mostrándole que deseamos vivir de acuerdo con su voluntad. Dios te está llamando a una transformación profunda que comienza en tu mente. No te conformes con los patrones de pensamiento de este mundo. Busca la renovación que solo el Espíritu Santo puede darte. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: hoy decido renovar mi mente para vivir en la voluntad de Dios. Esta declaración será un recordatorio de tu compromiso con la transformación espiritual. La armadura de Dios protege tu mente con el yelmo de la salvación. La Biblia nos enseña que estamos en una constante batalla espiritual y que la mente es uno de los principales campos de batalla donde el enemigo intenta atacarnos. Por eso, en Efesios 6:10-18, Pablo nos habla sobre la armadura de Dios que debemos llevar puesta para resistir los ataques espirituales. Entre las piezas que conforman esta armadura, el yelmo de la salvación tiene un papel crucial en la protección de nuestra mente. ¿Qué simboliza el yelmo de la salvación? El yelmo es una pieza de la armadura que protege la cabeza del soldado. En términos espirituales, el yelmo de la salvación simboliza la protección divina sobre nuestra mente y pensamientos. Cuando llevamos puesto el yelmo de la salvación, nos protegemos de las mentiras, los dardos de duda y los pensamientos destructivos que el enemigo intenta sembrar en nuestra mente. ¿Por qué la mente es un blanco del enemigo? El enemigo sabe que si logra controlar nuestros pensamientos, puede influir en nuestras emociones, decisiones y acciones. Por eso, intenta llenar nuestra mente con dudas, temores, condenación y pensamientos de fracaso. La Biblia dice en Juan 10:10 que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Y una de las maneras en que lo hace es atacando nuestra mente. Sin embargo, Dios nos ha dado el yelmo de la salvación para protegernos y mantenernos firmes en la verdad. ¿Cómo llevar puesto el yelmo de la salvación? Recuerda tu identidad en Cristo. El yelmo de la salvación nos recuerda que somos salvos por gracia, hijos de Dios y coherederos con Cristo. No permitas que el enemigo te haga dudar de tu salvación ni de tu valor ante Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. La salvación nos invita a renovar nuestros pensamientos conforme a la verdad de Dios.
Lee, medita y declara versículos que fortalezcan tu fe y te ayuden a resistir los ataques del enemigo. Oración constante. La oración es una herramienta poderosa que activa la protección del yelmo de la salvación. Ora diariamente para que Dios guarde tu mente y te ayude a mantener pensamientos puros y alineados con su voluntad. Resiste las mentiras del enemigo. Cuando el enemigo intente sembrar mentiras en tu mente, resístelas con la verdad de Dios. Por ejemplo, si el enemigo te dice que eres un fracaso, recuerda que en Cristo eres más que vencedor. Romanos 8:37. El poder de la salvación en nuestra mente. La salvación no solo nos garantiza la vida eterna, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Una mente protegida por el yelmo de la salvación experimenta paz interior, porque sabe que su salvación está segura en Cristo. Confianza en medio de la adversidad, porque sabe que Dios tiene el control. Fortaleza espiritual, porque no se deja llevar por las mentiras del enemigo. Ejercicio espiritual. Declaración de fe. Te animo a que cada mañana al despertar hagas una declaración de fe que fortalezca tu mente y te recuerde que llevas puesto el yelmo de la salvación. Puedes decir algo como: hoy decido ponerme el yelmo de la salvación. Mi mente está protegida por la verdad de Dios. Soy un hijo de Dios, salvo por gracia y amado incondicionalmente. No permitiré que las mentiras del enemigo controlen mi mente, porque la verdad de Dios es mi escudo y fortaleza. Reflexión final. El yelmo de la salvación es una pieza esencial en la batalla espiritual. No salgas de casa sin llevarlo puesto. Recuerda que al proteger tu mente, estás fortaleciendo tu fe y acercándote más a la voluntad de Dios. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: mi mente está protegida por el yelmo de la salvación. Esta declaración será un recordatorio de tu compromiso con la protección espiritual, transformando tu mente. La renovación espiritual según Romanos 12:2. Uno de los versículos más poderosos sobre la transformación de la mente se encuentra en Romanos 12:2, donde Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta enseñanza es clave para limpiar y renovar nuestra mente de pensamientos negativos, patrones de conducta pecaminosos y distracciones que nos alejan de Dios. La renovación de la mente es un proceso diario y constante que nos permite acercarnos más a la voluntad divina. ¿Qué significa no conformarse a este siglo? Cuando Pablo nos pide que no nos conformemos a este siglo, está hablando de no adaptarnos a los valores, filosofías y modos de pensar del mundo que nos rodea. Vivimos en un mundo donde prevalecen el egoísmo, el materialismo, la inmoralidad y el alejamiento de Dios. Si no renovamos nuestra mente, es fácil caer en estos patrones destructivos. El mundo intenta moldear nuestra mente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, las ideologías y las presiones sociales. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a ser diferentes, a vivir conforme a los principios del reino de Dios y no según los valores temporales de este mundo. ¿Cómo podemos transformar nuestra mente? La transformación de la mente es un proceso espiritual que ocurre cuando permitimos que Dios tome el control de nuestros pensamientos. A continuación, te comparto algunos pasos prácticos para renovar tu mente según la enseñanza de Romanos 12:2. Llena tu mente con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de verdad que necesitamos para renovar nuestra mente. Dedica tiempo a leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios.
Cuando llenas tu mente con la verdad bíblica, comienzas a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Identifica y rechaza los pensamientos negativos. Muchas veces permitimos que pensamientos tóxicos y negativos controlen nuestra mente. Estos pensamientos pueden incluir dudas, temores, resentimientos y condenación. La Biblia nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Esto significa que debemos examinar nuestros pensamientos y rechazar aquellos que no están alineados con la verdad de Dios. Practica la gratitud y el enfoque en lo positivo. La gratitud es una herramienta poderosa para renovar nuestra mente. Cuando enfocamos nuestra mente en las bendiciones de Dios y en lo bueno que hay en nuestra vida, alejamos los pensamientos de queja, envidia y descontento. La Biblia nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y digno de alabanza. Filipenses 4:8. Busca la guía del Espíritu Santo. La renovación de la mente es un proceso espiritual que no podemos lograr por nuestra cuenta. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía, nos convence de pecado y nos transforma desde dentro. Pide diariamente al Espíritu Santo que te ayude a renovar tu mente y a mantener tus pensamientos alineados con la voluntad de Dios. Beneficios de una mente renovada. Cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente, comenzamos a experimentar una serie de beneficios espirituales. Paz interior. Una mente renovada está libre de preocupaciones y ansiedades, porque confía en la soberanía de Dios. Claridad espiritual. Una mente renovada puede discernir la voluntad de Dios y tomar decisiones sabias. Fortaleza emocional. Una mente renovada no se deja llevar por las emociones negativas, sino que encuentra fortaleza en la verdad de Dios. Transformación del carácter. Una mente renovada produce un carácter más semejante al de Cristo, manifestando el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ejercicio espiritual. Meditación en la palabra. Te animo a que dediques unos minutos cada día a meditar en un versículo bíblico que te ayude a renovar tu mente. Puedes empezar con Romanos 12:2. Mientras meditas, pídele a Dios que te revele áreas de tu vida donde necesitas transformación y renovación. La renovación de la mente es un proceso continuo que nos lleva a experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No te conformes con los patrones de este mundo. Permite que Dios transforme tu mente y tu vida a través de su palabra y su espíritu. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios la frase: mi mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Esta declaración será un recordatorio de tu compromiso con la renovación espiritual. Cuando experimentamos la renovación de nuestra mente, uno de los mayores frutos que obtenemos es la paz. La paz de Dios no es como la paz que ofrece el mundo, no depende de las circunstancias ni de la estabilidad externa. La paz que Dios nos da es una paz profunda que trasciende todo entendimiento humano. Es una paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, como nos dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo la renovación de la mente nos lleva a la paz? Cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, dejamos de lado los pensamientos de ansiedad, miedo y desesperación. Al sustituir estos pensamientos por las promesas de Dios, nuestra mente comienza a experimentar una profunda paz que no depende de lo que sucede en el mundo exterior. La renovación de la mente nos permite ver las situaciones de la vida desde una perspectiva divina.
lo que nos da tranquilidad en medio de las tormentas. La paz que viene de confiar en Dios. Una de las claves para mantener esta paz es confiar en Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, entendemos que no estamos solos en nuestras luchas. Sabemos que Él tiene el control, que sus planes para nosotros son buenos y que su fidelidad nunca nos abandonará. La confianza en Dios nos da una paz que no puede ser alterada por las dificultades que enfrentamos. En Isaías 26:3 leemos una promesa de Dios sobre la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que cuando enfocamos nuestra mente en Dios y en su palabra, nuestra paz se mantiene firme, incluso en los momentos más difíciles. La paz como resultado de la obediencia a Dios. Otra forma en que la renovación de la mente nos lleva a la paz es a través de la obediencia. Cuando decidimos vivir según los principios de Dios y seguir su dirección, experimentamos la paz que viene de vivir en armonía con su voluntad. La obediencia a Dios trae paz, porque sabemos que estamos caminando en el camino correcto, aunque a veces sea difícil. La paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Cuando vivimos en obediencia, aunque enfrentemos pruebas, sabemos que no estamos luchando en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que Dios nos da. ¿Cómo la paz de Dios afecta tu vida diaria? La paz que proviene de una mente renovada no solo afecta nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida cotidiana. Nos ayuda a manejar el estrés, las preocupaciones y las tensiones de la vida de una manera mucho más saludable. Nos da sabiduría para tomar decisiones con calma y nos ayuda a tener relaciones más armoniosas con los demás, ya que no estamos reaccionando desde la ansiedad o el miedo, sino desde la paz que proviene de Dios. En medio de las presiones y los desafíos de la vida, podemos descansar en la paz que Dios nos ofrece. La mente renovada es una mente que confía en el Señor y se apoya en su gracia y su poder, practicando la paz en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos practicar esta paz de manera diaria? Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Dedica tiempo a la oración y meditación. La oración es una de las formas más poderosas de renovar nuestra mente. Hablar con Dios nos ayuda a descargar nuestras cargas y a recibir su paz. En momentos de ansiedad, detente y ora, pidiendo a Dios que te llene con su paz. Enfócate en las promesas de Dios. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, pon tu mente en las promesas de Dios. Cuando las dudas y temores vengan a tu mente, responde con versículos de la Biblia que te aseguren de su fidelidad. Practica la gratitud. La gratitud es una forma de renovar nuestra mente. Agradecer a Dios por sus bendiciones nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a encontrar paz, incluso en medio de dificultades. Busca la paz en medio de las dificultades. No dejes que los problemas te quiten la paz. En vez de eso, recuerda que Dios está contigo en medio de ellos. Toma un momento para respirar y recordar que Él tiene el control de todo. Vivir en paz es el resultado natural de una mente que ha sido renovada por la palabra de Dios. Cuando nos alejamos de los pensamientos destructivos y nos enfocamos en las promesas de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no solo nos beneficia espiritualmente, sino que también nos transforma en personas más tranquilas y equilibradas, capaces de afrontar cualquier desafío que venga. Si has llegado hasta este punto, te animo a escribir en los comentarios: paz en mi mente, paz en mi corazón. Esta es una declaración de fe, una confesión de que estás recibiendo la paz de Dios en tu vida. Al llegar al final de este video,
quiero felicitarte. Muy pocas personas llegan hasta el final de un mensaje como este, y tú lo has hecho. Eso demuestra tu compromiso con tu fe y tu deseo de ser transformado por la palabra de Dios. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Sientes que tu mente ha sido renovada? ¿Que el Espíritu Santo ha comenzado a obrar en tu vida de una manera especial? La verdad es que lo que hemos compartido aquí hoy es solo el principio. La renovación de tu mente es un proceso continuo, y hoy has dado un paso significativo hacia una vida más alineada con la voluntad de Dios. ¡Felicidades! Ahora, la verdadera pregunta es, ¿qué harás con lo que has aprendido? Te invito a reflexionar profundamente sobre cómo las enseñanzas de hoy pueden cambiar tu vida. Cada día es una nueva oportunidad para renovar tu mente y acercarte más a Dios. Si sigues enfocándote en su palabra, practicando la oración y aplicando sus principios, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento y una transformación que te llevará a vivir una vida de victoria y abundancia en Cristo. Acción importante. Quiero invitarte a que dejes un comentario especial. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: mi mente está renovada por la palabra de Dios. Esta será una declaración de fe, un testimonio de tu compromiso con la renovación mental y espiritual que hemos explorado juntos hoy. Además, si sientes que este video ha sido una bendición para tu vida, te animo a que lo compartas. Muchas personas en este mundo están luchando con pensamientos negativos, ansiedad y dificultades emocionales. Al compartir este mensaje, estás ayudando a otros a descubrir el poder de una mente renovada en Cristo. Hazlo hoy mismo. La importancia de suscribirse y compartir. Suscribirte a este canal no es solo una forma de obtener más contenido, es una forma de comprometerte a continuar creciendo en tu fe. Al darle me gusta a este video, estás ayudando a que más personas lleguen a escuchar estas enseñanzas transformadoras. Cuando interactúas con este contenido, estás permitiendo que el mensaje de Dios se difunda a través de YouTube. Y eso es algo maravilloso. Si aún no estás suscrito, quiero que reflexiones por un momento. ¿De qué te sirve disfrutar de estos videos si no tomas acción y te comprometes a seguir creciendo espiritualmente? Sé que estás aquí porque deseas algo más grande, y suscribirte es una forma de asegurarte de que no perderás ninguna de nuestras futuras enseñanzas. Antes de terminar, quiero que tomes un momento para quedarte en calma. Mientras escuchas esta música suave, permítete experimentar la paz que solo Dios puede dar. Cierra los ojos y agradece a Dios por su palabra, por la renovación de tu mente y por la paz que Él ha prometido a los que confían en Él. Dedica este momento a la alabanza y la gratitud, sabiendo que Dios está obrando en tu vida y renovando cada parte de tu ser. No te apresures. Quédate unos minutos, sin prisa, y permite que Dios complete lo que ha comenzado en ti hoy. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo guarde tu corazón y tu mente.